de tradiciones y costumbres milenarias, mi tierra es de tradiciones y costumbres milenarias, que llevo bajo la piel donde quiera que yo vaya. Mi tierra es amor eterno dibujado en las montañas. Ay, 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 corazón, no te me rajes. Ay, 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 morenita, ven junto a mí, que se hace tarde. Es un corazón que el destino lo ha flechado. Mi tierra es un corazón que el destino lo ha flechado para cantarte al amor y versar su vida diario. Mi tierra es un corazón donde existen los milagros. Ay, 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 corazón, no te me rajes. Ay, 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 morenita, ven junto a mí, que se hace tarde. Está bendecida por los mares y montañas, mi tierra está bendecida por los mares y montañas, y por el multicolor de sus noches y mañanas. Mi tierra está bendecida por las manos que la labran. Ay, 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 corazón, no te me rajes. Ay, 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 morenita, ven junto a mí, que se hace tarde. Buenas las tengan todos, ya con esta me despido. Buenas las tengan todos, ya con esta me despido. Con los versos de mi tierra y mi corazón henchido. Muy buenas las tengan todos, aprovecho al cumplido. Ay, 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 corazón, no te me rajes. Ay, 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 morenita, ven junto a mí, que se hace tarde. Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entienda el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? ¿Y que interprete gestos y actitudes de dolor? A los especialistas en La Voz del Veterinario encontrarás. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que es En La Voz del Veterinario. Recuerden que en este programa escuchamos claro,
en otro tipo de animales. El día de hoy vamos a platicar acerca de las enfermedades respiratorias en perros y gatos. Te doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Soy Marcela Sandoval. Antes que nada le envío un saludo a mi compañero Larry, que el día de hoy no nos pudo acompañar porque se encuentra trabajando en otros asuntos de Respecan. Y bueno, hoy vamos a comenzar con este tema tan interesante que son las enfermedades respiratorias en perros y gatos. Y para esto tenemos aquí la presencia del doctor Carlos Israel Rodríguez Guadarrama, que ya se encuentra conectado y le damos la más cordial bienvenida. Doctor Carlos. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, aquí saliendo de un procedimiento quirúrgico, pero todo bien. Ay, corriendo como siempre, ¿verdad? Así es. Doctor, platícanos para iniciar el programa del día de hoy, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué estudios tienes? ¿Qué actividades te encuentras realizando actualmente y en dónde? Ok, pues yo soy médico veterinario zootecnista, soy egresado de la UNAM, ya tiene un ratito que salí, y me dedico a perros y gatos y también a fauna silvestre. Soy responsable médico del Heroico Colegio Militar, es una UMA que se dedica pues prácticamente a la recuperación, reintroducción y rehabilitación de aves de presa. Entonces hago una mezcla entre lo que es el Hospital Veterinario El Viter, que es donde vemos pues a estos pacientitos, y los fines de semana estoy en el colegio militar. Pues eso es a lo que me dedico. Ay, qué interesante, doctor. Y oye, bueno, también no me dejarás mentir que, por ejemplo, ahorita para entrar ya de lleno en el tema de las enfermedades respiratorias más comunes en perros y gatos, las bajas temperaturas siempre van a pasar factura a nuestros animales de compañía, ¿no? ¿Y qué tan cierto es que afectan más estos cambios de temperatura a los cachorros, a pacientes con enfermedades crónicas y a nuestros animales ya de tercera edad? ¿Es verdad? ¿A estos tres tipos de edad de los animales es que les afectan tanto las enfermedades o a uno les afecta más que a otros? No, la verdad es que sí es una realidad. Finalmente en cachorros y en pacientes geriatras va a haber una predisposición porque el sistema inmune va a estar deprimido. En el caso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, diabetes, hiperadenocorticismo, hipotiroidismo, finalmente son enfermedades que también van a predisponer, principalmente porque va a interactuar todo el proceso hormonal a nivel de su sistema inmune. Entonces va a ser más propenso, por ejemplo, un paciente que es diabético, a que tengamos aumento en la glucosa, y esto, las mismas bacterias que pueden ser oportunistas, pues puedan llegar a presentar alguna alteración. También es importante mencionar que los cambios de temperatura, principalmente en época de lluvias o en época de inviernos, pues son un poquito más susceptibles a algunos pacientitos, pero es principalmente por el sistema inmune que no está completamente al 100%. Ok. Oye, doctor, ¿y nos podrías mencionar cuáles son las enfermedades más comunes que pueden presentar tanto perros y gatos? Sí, en el caso de los perros, lo más común es bordetelosis, o también llamada la enfermedad de la tos de las perreras, y esta se va a deber a una bacteria que se llama Bordetella bronquiséptica. En el caso de los gatitos, podemos llegar a tener el complejo respiratorio felino, que es una enfermedad infecto-contagiosa, se da por dos virus y una bacteria parásito, por así decirlo, que es la clamidia, y en este caso es el herpesvirus y el caligivirus. En el caso de los gatitos, los más susceptibles van a ser aquellos que son cachorritos, que viven en colonias grandes, que vienen de criaderos, o algunos pacientes que tengan un factor predisponente como la presencia del virus de la inmunodeficiencia felina o leucemia felina. Otra enfermedad que pueden llegar a deberse por cuestiones respiratorias es el asma felino. Es muy común en época de ahorita otoño, por ejemplo, en época de viento. Se presenta, pues prácticamente es muy similar la enfermedad como en las personas, y tiene algunas diferencias por especie, pero en general es muy
muy similar el proceso de la enfermedad. Algunas otras cuestiones, parásitos pulmonares, en el caso también de los gatitos. En el caso de los perros, el distemper o el moquillo canino, que se genera también, es una de las enfermedades pues, más complicadas de tratar en el caso de los perritos. Pero son como las principales. Problemas respiratorios asociados a edemas cardiogénicos, ¿no? Problemitas de corazón también son comunes. Y en el caso de los perros, las cuestiones mecánicas, como el colapso traqueal, algunas razas predisponentes, como los chihuahueños, pomeranian, en general todas las razas chiquitas, yorkies, son pacientes que pues van a nacer regularmente ya con esta enfermedad. Es una degeneración de los cartílagos de su tráquea y se va a ir acentuando conforme va avanzando la edad. Doctor, y por ejemplo, en el caso de esta raza, ¿cómo podemos llegar nosotros como cuidadores a prevenir la enfermedad? ¿O realmente va a llegar algún momento en que van a tener la enfermedad, pero va a ser en menor grado, digamos? Ok, en el caso de las enfermedades infectocontagiosas, como en el caso de la bordetela, el distemper canino en perritos, se pueden administrar vacunas. Es el método más eficaz de prevención. Obviamente los parámetros en cuanto a las vacunaciones, los esquemas de vacunación, van a estar encaminados o enfocados, mejor dicho, a las rutinas de cada pacientito. Por ejemplo, un paciente que se la pasa en pensiones estéticas de manera constante, sale a pasear con otros perros en manada, o simplemente pues tiene una enfermedad que lo predispone a, regularmente la vacunación cada 6 meses, en el caso de la bordetela, que es la tos de las perras, es súper común ahorita en época de lluvias, por los cambios de temperatura. Se puede prevenir, si no al 100%, finalmente las vacunas no nos dan una prevención al 100%, pero sí nos ayudan muchísimo. En el caso del distemper, es una enfermedad que la va a presentar cualquier pacientito en cualquier edad prácticamente. Pueden ser desde cachorros hasta pacientes geriatras. Y la vacunación también es muy, muy importante. En el caso de los gatitos, que es el herpesvirus o el calicivirus, la clamidia, también se previene con vacunación. Esto es lo primordial, por así decirlo. Las otras enfermedades que se pueden llegar a generar, ¿no? Que son las cuestiones mecánicas, como el asma, el colapso traqueal, pues es más una situación de suerte casi, ¿no? No podemos distinguir de manera temprana un pacientito que pueda llegar a ser potencialmente asmático en el caso de los gatos. En el caso de los perritos, sí podemos llegar a detectarlo. Son perritos que van a toser cuando están consumiendo líquidos, cuando se van jalando con la correa, por ejemplo, se oprime un poquito la tráquea y esto genera un reflejo de tos. Entonces, regularmente llegan con nosotros, los checamos y tomamos una placa radiográfica y es como tenemos el diagnóstico muy, muy rápido. Entonces, formas de prevención en el caso de los gatitos que tienen este tipo de enfermedades como el asma felino, pues es prácticamente que no sean gatitos gorditos, que no predisponga a la obesidad, que el uso de perfumes, personas que fuman, por ejemplo, todo el tiempo, pues todo este humo llega a afectar de una u otra forma el tracto respiratorio de los gatos. Y al ser animalitos que no son regularmente muy activos, puedes llegar a notar estas enfermedades ya cuando es un proceso avanzado. En el caso de los perritos, pues regularmente son los cachorritos, ¿no? Que están con un apetito voraz, con un agua rápido y comienzan con la tos. Entonces, regularmente vienen ya con el proceso de colapso traqueal en grado 1, grado 2, que son los moderados o que todavía se pueden manejar sin necesidad de algún tratamiento conservador, o ya en un caso muy, muy grave, pues una situación de una cirugía. Pero esto ya sería más en un paciente geriatra o un paciente de más de 4 o 5 añitos que se llegan a detectar estas enfermedades. Así es. Oiga, doctor, ¿y entre perros y gatos se pueden contagiar todas estas enfermedades? ¿O solo algunas? ¿O definitivamente entre ellos no se contagian? No, hay enfermedades específicas de especie, principalmente las virales, pero en el caso de la bordetela, sí es una bacteria que puede llegar a afectar tanto a personas incluso como a animalitos que están inmunocomprometidos. Entonces, la bordetela sería como la bacteria que sí pudiera llegar
estar presente en ambos, en ambas especies. Y en el caso de las personas, pues un niño que esté con un sistema inmune disminuido, una persona con enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, leucemia, o que tenga tratamientos con inmunosupresores, pues el perrito que le llega, le estornuda en la cara, puede llegar a contagiar o transmitir esta bacteria. Es muy raro, realmente, pero sí puede estar pues como un poco de atención, ¿no? Principalmente con estas edades en los humanos. Así es. Doctor, bueno, vamos a nuestro primer corte comercial y regresando me gustaría que me dijeras en términos coloquiales qué es la bordetela. Regresamos después del corte. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! La manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes, empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @Academia Manabuta Mení o al 55 30 17 57 76. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Soy el Dr. Halgan Eshananda y te invito a escucharme todos los martes a las 16 horas en Conciencia Espiritual. Un programa divertido para compartir el mundo de la espiritualidad y la salud integral sin tabúes y sin fantasías. Por supuesto, aquí en Proyecto Radio MX y todas nuestras plataformas digitales. Y estamos de regreso aquí en La Voz del Veterinario. Hablando de los más comunes que llegamos a tener, que son perros y gatos, y sobre todo para saber de los cuidados que debemos de tenerles nosotros como sus responsables, precisamente en estos tiempos, que no solamente... Ahora ya el mundo está loco y no solamente cuando tenemos las estaciones fijas, que sabemos cuándo hace calor y cuándo hace frío, sino que ahora ya en un solo día tenemos todas las estaciones, tenemos frío, tenemos viento, tenemos calor. Entonces todo este tipo de cambios bruscos de temperatura, al igual que a nosotros, les afectan a nuestros animales de compañía. ¿Cierto, doctor? Sí. Y, doctor, ¿nos podrías explicar en términos coloquiales, simples y sencillos, qué es la bordetela? Claro, la bordetela o bordetelosis, mejor dicho, es una enfermedad que también se conoce como tos de las ferreras y ya en el ámbito pues, médico es una traqueobronquitis infecciosa canina. Se genera por una bacteria que es la bordetela bronquicéptica y esta se va a presentar principalmente en pacientes que están hacinados, es decir, pacientes
que viven en criaderos, en refugios, o que hay una gran cantidad de animalitos, no hay una buena ventilación, la bacteria está presente, se transmite vía aerosol, por estornudos, por secreciones, y genera desde una rinitis, una congestión de las vías aéreas superiores, hasta una neumonía en el peor de los casos. Finalmente, el tratamiento es prácticamente por antibióticos, un tratamiento sintomático, desinflamatorios, analgésicos en algunos casos, mucolíticos para que puedan expectorar finalmente, o ya en casos muy graves se puede incluso hasta solicitar oxigenoterapia, pero ya es en raros, muy raros, pero esa es más o menos la cuestión de la bordetela. Se transmite por aerosoles y genera tos, una tos como si fuera de ganso. Empiezan a toser y a veces llegan a expectorar. Ok, oye doctor, y comentabas que entonces esta enfermedad sí puede ser también contagiosa para nosotros, ¿verdad? Los humanos. Así es. En el caso, por ejemplo, ahorita por la cuestión de la pandemia, etcétera, animalitos que han estado hacinados por mucho tiempo, podemos llegar a tener este tipo de vistas por parte del propietario, ¿no? Comienzan a notar que están tosiendo, dejan de comer, lo sienten un poquito más calientitos de lo normal, las mucosas, la mucosa del cano nasal está un poquito más reseca de lo normal y toman mayor cantidad de agua, están deprimidos. Entonces, estas enfermedades, finalmente, lo que antes nosotros veíamos con un paciente que salía todos los días, que estaba ventilando, el lugar donde estaba, ya sea conviviendo con otros perritos o no, pues tiene mayor higiene. En el caso ahorita de las pandemias, que tenemos a todos los animales vacinados, pues es un poquito más común. Es ahorita la época de lluvias, la época de fríos, la época más común en la cual podemos ver muchos de estos casos. De hecho, en lo que va de la semana, 2-3 días de fin de semana ahorita, hemos tenido cerca de 7 casos de bordetelosis en perritos, y finalmente los propietarios afortunadamente pues no tienen ningún signo clínico, pero sí es importante pues estar descartando esto. Finalmente es una zoonosis, se puede considerar una zoonosis en algunos casos. Así es. Doctor, y cuando tenemos a uno de nuestros animales con alguna enfermedad respiratoria, en primer lugar no los podemos automedicar, ¿verdad? A ellos no les podemos dar medicamento de humano. Así es. Y, por ejemplo... Sí. Perdón, dígame. Y bueno, uno, que no los podemos automedicar, y los mismos desinflamatorios o antibióticos que tomamos nosotros cuando estamos enfermos de las vías respiratorias, no se los podemos dar a ellos, ¿no? Y también, doctor, es muy diferente si una enfermedad respiratoria les da a ellos ya sea por un virus o una bacteria, ¿verdad? Ahí ya sería diferente el tipo de medicamento que se da, ¿cierto? Así es. En el caso de las medicaciones que les podemos llegar a dar a nuestros pacientes, pues tenemos grandes riesgos, principalmente la sobredosis, ¿no? No va a ser la misma cantidad de un antibiótico que tomamos nosotros como personas, un perrito de 2-3 kilos o un perro de 40 kilos, ¿no? Que podemos llegar a tener también. Entonces, la cuestión de la sobredosis sí es bien importante. Desinflamatorios, hay algunos desinflamatorios que están prohibidos con los perritos, podemos llegar a afectar desde una úlcera gástrica, una gastritis medicamentosa, hasta una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, o incluso hasta la muerte, ¿no? Por ejemplo, una aspirina que pudiera tomarse tal vez una persona, a un gatito de 3-4 kilos, matamos a un gatito con esa dosis de una aspirina. Entonces, sí es bien importante no medicar a estos pacientitos, siempre es importante la valoración del médico, porque en algunos casos incluso solicitamos los cultivos precisamente, ¿no? De estas secreciones que llegamos a tener para saber qué tipo de antibiótico es el específico para ese tipo de bacteria. Puede ser que no sea una bordetela como tal, o que tengamos una mezcla de dos bacterias, bordetela con pasteurella, que es también una bacteria común, y tenemos que aplicar incluso con un doble esquema de antibiótico. En el caso de las enfermedades virales, no hay un tratamiento como tal, por lo menos para lo que es el distemper. El tratamiento que se hace de manera intrahospitalaria es enfocada a, se dan antibióticos, pero para evitar que el sistema inmune, como va a estar disminuido, pues tengamos bacterias que puedan llegar a tener un sobrecrecimiento, que se vaya a complicar.
dar desinflamatorios, analgésicos, apoyo con oxígeno, puesto que el organismo es el que va realmente a determinar qué tan afectado va a estar. Sí he tenido la experiencia de que, por ejemplo, el distemper que se da en la zona sur de la ciudad, con el que es de la zona oriente o el de la zona norte, van a actuar de manera muy diferente. Por ejemplo, un perrito que está en Iztapalapa, en la zona oriente, que le da distemper, regularmente sobreviven, no sabemos por qué, pero sobreviven. A un perrito que vive en el centro de la Ciudad de México o en el norte, le da el mismo tipo de virus, pero finalmente tienen características que los hacen como más inmunocompetentes para el manejo de ese tipo de enfermedades. Entonces, cada pacientito va a actuar de manera diferente. El enfoque realmente de un manejo médico en específico de enfermedades virales es solamente para tratar de compensar todos los signos clínicos que ellos presentan. Así es. En el caso de los gatitos, por ejemplo, el virus del herpes virus, por ejemplo, que es parte del complejo respiratorio felino, sí se pueden ya dar algunos retrovirales, pero en el caso del calicivirus no hay un tratamiento como tal. Hay algunas terapias que se llegan a proporcionar para inmunoestimular a los pacientitos, pero realmente pues es un tema que sí está bien documentado, pero va a depender mucho de cada paciente y si tienen enfermedades adyacentes, por ejemplo, sida de leucemia o leucemia felina. Doctor, ¿y qué diferencia hay? ¿Cómo podemos saber cuándo es un virus y una bacteria? Regularmente, cuando hay bacterias involucradas, vamos a tener secreciones nasales de un tono diferente, amarillento, verdoso, y va a ir aumentando. En el caso de una enfermedad viral, vamos a tener picos febriles, dependiendo de qué tanto se están reproduciendo ese virus, y vamos a tener una rinitis, una secreción serosa, que es transparente. Esas serían como las cuestiones más sencillas de poder identificar, pero pues finalmente sabemos que en biología, en medicina, pues 1 más 1 nunca van a ser 2. Claro. Entonces, siempre hay algo que me gusta comentar, y es que los perros, ¿no? Los gatitos no leen los libros, las bacterias no leen los libros. Entonces van a actuar dependiendo de cada pacientito, pero es como algo genérico que pudiéramos como considerar. Ahora, cuando ya tenemos, por ejemplo, una enfermedad donde está involucrada las bacterias y ya tenemos una secreción verdosa o amarillenta, no es de 2 o 3 días. Regularmente ya es una infección de por lo menos unos 4 a 5 días, que es el proceso de replicación de estas bacterias lo suficientemente amplio, ¿no?, para empezar a generar este tipo de problemas. Una infección bacteriana también puede llegar a presentar fiebre, pero regularmente es una fiebre constante y voy a tener otros signos clínicos, tal vez tos, tal vez un poquito de estornudos, lagañas, que sería algo que también caracterizaría con estas enfermedades bacterianas. Doctor, entonces, ¿una enfermedad bacteriana es más peligrosa que una de virus? Sí y no, yo creo que van de las manos, porque en el caso de los virus, lo que hacen los virus es atacar las células de defensa, entonces van a inmunodeprimir. Mientras que las bacterias pueden no ser una bordetela, una pastorela, que son de las más complicadas de tratar, pero puede ser incluso una Staphylococcus, que es una bacteria que tenemos de manera normal en la piel, en las mucosas, y comienzan a tener una sobrepoblación. Entonces, estas bacterias son las que van a terminar migrando hacia las vías respiratorias bajas y son las que van a generar una neumonía. Ok. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuando nuestro animal de compañía tiene fiebre? ¿Es cierto que se puede saber tocándoles el olfato? Perdón, otra vez, es que tuve acá un tema de audio. Tienes ahí a muchos pacientes, ¿verdad, doctor? Sí, hay varios pacientitos y te entrecortó un poquito la señal, pero estábamos hablando, alcancé a escuchar algo de fiebre. Sí, yo tengo esa duda. ¿Cómo podemos saber cuando nuestro animal de compañía tiene fiebre? ¿Es cierto que tocándole el olfato, qué tan frío está, si está caliente realmente, eso es una señal de que tiene fiebre? ¿O cómo podemos saber sin un termómetro?
No, la verdad es que es muy subjetivo. Lo que para mí, que tengo las manos siempre frías, es tocar una nariz de un pacientito que se sienta calientito, ¿no? La verdad es que es una cuestión muy subjetiva. El hecho de ver que la nariz esté más seca, que veamos que tomen más agua, que están deprimidos, que no quieran comer, que estén jadeando, eso sí puede ser un indicio, pero es un conjunto de signos que nosotros podemos como asociar. Sin embargo, un paciente que viene en el auto, que acaba de salir a correr, pues va a presentar exactamente lo mismo. Nariz seca, una temperatura corporal ligeramente superior de lo normal, o de lo que nosotros podemos considerar como normal, van a tomar mucha cantidad de agua y no necesariamente es una fiebre. La fiebre ya es un proceso patológico, mientras que una hipertermia, que sería un paso previo a tener una fiebre, empiezan igual, tienen signos clínicos muy similares. Entonces, realmente la forma de saber la temperatura real de un paciente es mediante la toma vía rectal para tener pues el dato exacto y ya nosotros podemos clasificarlo. Ok, y bueno, por supuesto, me imagino que no todos los pacientes tienen que presentar todos los signos, ¿no? Para saber que tiene una enfermedad respiratoria. Habrá algunos que presenten todos estos que has mencionado y habrá otros perros o gatos que presenten solo algunos, ¿verdad? Y a lo mejor hasta ni siquiera son enfermedades respiratorias, ¿no? Así es, podemos incluso tener, pues, como les comentaba, algún proceso mecánico, como es un colapso traqueal, y que finalmente vamos a ver cuestiones muy similares. La tos, por ejemplo, es exactamente la misma tos que nosotros podemos llegar a detectar en un perrito que tiene un colapso traqueal, al que tiene, por ejemplo, un edema pulmonar, porque el corazoncito no está funcionando de manera adecuada. Entonces, sí es bien importante que ante cualquier inicio de estos signos, aunque no veamos que hay todos, finalmente, se tenga una atención veterinaria lo antes posible. Regularmente sugerimos que sea de manera anual. Yo tal vez soy un poco más exagerado y sugiero que sea cada 6 meses. Esto con el afán de prevenir o detectar enfermedades en un periodo temprano de los signos clínicos. Ok, y ustedes como veterinarios, para ayudarse a establecer un diagnóstico como una enfermedad respiratoria y saber de qué tipo es, se ayudan, me imagino que de análisis de laboratorios. Así es. ¿Y de qué tipo de análisis es en los que se apoyan? Regularmente, para un proceso de enfermedad respiratoria, vamos a tomar un hemograma para ver cómo están las células de defensa, cómo están las plaquetas, proteínas totales, los glóbulos rojos. Si estamos sospechando de alguna enfermedad infecciosa, pues vamos a tener algunas alteraciones en las células de defensa. En el caso de un pacientito que tenga enfermedades respiratorias secundarias a un problema de corazón, por ejemplo, vamos a ver que tenemos también alteraciones a nivel del hematocrito, que es la cantidad de glóbulos rojos que podemos llegar a tener, porque no oxigenan de manera adecuada, entonces se llegan en algunas ocasiones a elevar un poquito. Una placa radiográfica también son estudios de cajón para poder evaluar cómo están los campos pulmonares, y finalmente cultivos bacterianos para Bueno, doctor. detectar si de bacterias y en algunas ocasiones también estudios micológicos para descartar que tengamos también neumonías por hongos. Doctor, y por ejemplo, ahorita que mencionaste el tema del problema... Esos son como los estudios más los de cajón, como comentas, que podemos hacer durante el transcurso de la consulta, y hay otros que son más avanzados, como una tomografía o como una broncoscopía, un cultivo de las secreciones traqueales, pero ya es en un caso de plano que está muy complicado. Así es. Doctor, y ahorita que estabas mencionando el tema del problema cardíaco, que a su vez puede provocar el problema respiratorio, en esos casos, en esos pacientes, ¿se trataría primero el problema cardíaco o se tratan los dos problemas a la vez? Bueno, hola doctor, ¿me escuchas?
Hola, doctor. Parece que ya se nos fue, no parece, se nos fue el audio con el doctor Carlos. Estamos platicando con él acerca de las enfermedades respiratorias en nuestros animales de compañía, en perros y gatos sobre todo, que son los más comunes que tenemos en casa. Y recordarles la importancia que es el tener el cuadro de vacunación nuestro, bueno, también el de nosotros, el cuadro de vacunación de nuestro animal de compañía al día. Dependiendo de la edad que tenga tu perro o tu gato, es la periodicidad en que lo debes de estar llevando al veterinario para que vaya obteniendo las vacunas que le corresponden. Y como bien nos comentaba el doctor, la vacuna no significa que va a erradicar la enfermedad, pero sí nos va a ayudar a prevenirla, o que cuando le dé a tu animal de compañía sea en un nivel más bajo y no lo sometamos a una signología de urgencia, ¿no? Porque hay enfermedades respiratorias como son las más comunes y que no pueden ser tan peligrosas, como puede haber unas enfermedades más graves para los perros y los gatos. A su vez, recuerden que también hay enfermedades que se pueden contagiar entre ellos y que nos pueden contagiar a nosotros o a la inversa. Parece trabalenguas, pero así es. Por eso la importancia de las visitas periódicas al veterinario y que preguntemos todas las dudas que tengamos, y cualquier signo que tú observes en tu animal de compañía diferente, porque cada uno de nosotros los conocemos, inmediatamente preguntarle al veterinario qué está sucediendo, ¿no? Tomen en cuenta también que dependiendo de las razas de tu animal de compañía pueden ser más susceptibles o más propensos a enfermarse. Y aunque no sea así, les comentaba al principio que ahora ya actualmente cada día tenemos todas las estaciones del año, y realmente son los cambios de temperatura, si nos afectan a nosotros, imagínense a ellos, ¿no? Que los tengas completamente cerca de algún calentador, por ejemplo, que esté frecuentemente en algún lugar muy frío y que de pronto lo expongas al sol, de repente se suelte el aire muy fuerte, sea fresco, sea caliente. Todo este tipo de cambios de temperatura afectan notablemente a nuestro animal de compañía. Y vamos a ver si el doctor ya nos escucha. Todavía no nos escucha. Bueno, mientras checamos aquí la cuestión del audio, vamos a un bloque y regresamos. No te vayas. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest Tea. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finest Tea. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finest Tea. Mejorando tus hábitos alimenticios. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María la Ribera caminas sin dolor. ¿Estás en tu casa muriendo de aburrimiento? ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Ponle diversión a tu día con los Pequeños Genios. Curiosidades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social. Horizonte es un universo de
de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. Hola, ya estamos de regreso aquí en La Voz del Veterinario. No te preocupes. ¿Nos escuchas ya bien? Ya los escucho bien. Doctor, ¿cuáles serían casos catalogados como una urgencia médica? ¿Cómo sé ya que es una urgencia médica para llegar al veterinario con mi perro o mi gato, que realmente ya entra al área como urgente? Ok, primero signos clínicos que se llama cianosis, es decir, el cambio de coloración de la lengüita o de las mucosas en general, siempre deben de estar rosas. En algunas ocasiones se llegan a poner en una tonalidad lila, morada o completamente blanca, están súper pálidos. Entonces, esa sería una opción. Posición de ortopnea, ¿qué quiere decir esto? Ellos estiran el cuellito lo más que pueden y están boqueando, están tratando de inspirar lo más que se pueda. Respiraciones rápidas, están muy agitados, son respiraciones superficiales. Jadeo por más de 5 o 10 minutos, y obviamente, bueno, considerando que se presentan todas estas signos clínicos en el momento de la urgencia. La cianosis, la respiración agitada, respiración muy rápida, y la posición de ortopnea, que es con el cuellito completamente estirado. En algunas ocasiones, cuando no oxigenan de manera adecuada, podemos llegar a tener también desmayos, unos síncopes por falta de oxigenación a nivel cerebral. Ok, entonces es todo esto que nos comentas, son signos, son focos rojos que nos indican que debemos de correr ya con ustedes para que atiendan a nuestro animal de compañía. Así es. Ok, oye, doctor, ¿y qué? Regularmente cuando vienen todos estos signos clínicos es porque ya el paciente está completamente descompensado, o sea, no es una situación que se está generando de manera inmediata, no es algo agudo. Esto va a ser obviamente muy diferente, un proceso traumático, como un perrito que lo atropellaron, que se acaba de caer, pero tengo esa historia clínica. Pero en pacientes que ya tienen enfermedades que predisponen a estas situaciones, es un proceso crónico regularmente, no es de 1, 2, 3 días al momento en el que empiezan ya a presentar todas esas alteraciones. Okay, y a veces empiezan a hacer, un sonidito, se llaman sibilancias, empiezan como a chiflar, entonces ese sonido también sería como característico de una urgencia. Ok, y este concepto de crónico significa que se ha ido desarrollando, como comentas, ¿no? Y ya cuando presente esa signología de foco rojo, quiere decir que ya es lo último, ¿no? Que se le ha venido desarrollando en el tiempo. Y regularmente, por ejemplo, este problema se genera en asma felino o en bronquitis felina, que finalmente son animalitos que no toleran de manera adecuada el ejercicio, vemos que son animalitos que están gorditos, y que en algún momento llegamos a notar que hacen menos ejercicio todavía o no se quieren mover de un lugar a otro. Entonces, al menor estrés o al menor estímulo, comienzan a presentar todas estas alteraciones, pero ya es algo crónico. Así es. ¿Y qué sucede, doctor, con el tema del baño? ¿Qué tan frecuente debemos de estar bañando a nuestro perro o gato? Por ejemplo, y ahorita que estamos teniendo los cambios bruscos de temperatura o en la época invernal, ¿qué tan seguro es que los bañemos? O sea, ¿realmente les hace daño si pasa determinado tiempo sin el baño? No, regularmente no es tanto el hecho de bañarlos. Se pueden bañar algunos pacientitos hasta cada mes y medio, 2 meses. Siempre recomiendo que sea en ese tiempo, porque si lo hacemos de manera mensual o cada 3 semanitas con el afán de que no huelan a perro, que no huelan a gato, sí, pues finalmente no se puede hacer. Ese es un aroma inherente de cada pacientito. Y
y finalmente pues sí van a haber cosas que predisponen, ¿no? Si es un paciente que está dentro del departamento, que no sale, es un chihuahueño, pelo súper cortito, no va a oler a perro, a comparación de un animalito que está mojándose de manera constante, hay tierra, hay pasto, pues se hace una mezcla de olores que finalmente va a requerir el baño, pero para quitar el olor. Si nosotros bañamos a nuestros pacientes también de manera muy seguida, quitamos grasita que es benéfica de su piel y fomentamos a que sea una piel reseca. Entonces, bañarlos no está contraindicado. Aquí el tema es que queden perfectamente secos, que sea con agua tibiecita y en una temperatura ambiente que sea tal vez, no sé, la del mediodía, 11 del día, 3 de la tarde, ¿no? Que está calientito y que queden perfectamente secos, ya sea con toalla o con secadora. Si es con secadora, evitar el contacto directo a la carita porque podemos resecar las córneas y eso genera una úlcera corneal, pero sí es prácticamente que se sequen de manera adecuada, que no se queden húmedos. ¿Y qué sucede con el corte de pelo, doctor? Realmente si un perro tiene, digamos literalmente el pelo largo, ¿sí le protege de estos cambios de temperatura? ¿O el pelo largo es contraproducente porque le genera calor? ¿O no tiene nada que ver? No, hay una termorregulación. Finalmente aquí en la Ciudad de México pues no tenemos los climas tan extremos como los tenemos en el norte de la República o en la zona del sureste. Un perrito va a tardar más o menos entre mes y medio y 2 meses en adaptarse a esas nuevas temperaturas. Es decir, un husky, que es un animal nórdico que está adecuado a climas fríos, puede vivir de manera normal en Veracruz, por ejemplo, pero tiene que llevar ese periodo de adaptación. En el caso de animalitos que tienen el pelo largo, les ayuda mucho a termorregular. Finalmente hay pacientes o razas, mejor dicho, que tienen una doble capa de pelo. Y esta me va a ayudar a que la capa interna se va a mantener fresca y la capa externa va a ser la que funciona como un impermeabilizante. Entonces, el cortar el pelo como tal no se sugiere a menos que estemos, por así decirlo, programando un viaje, por ejemplo, a la playa. Bueno, tengo el antiguo pastor inglés que tiene 10, 15 centímetros de pelo, lo corto a la mitad, que va a ser un pelo lo suficiente como para que se siga termorregulando de manera adecuada, pero no se queda completamente expuesto a las inclemencias del calor, ¿no? Que tenemos en la playa, la exposición a la arena, etcétera, que eso genera finalmente pues, también una dermatitis. Entonces, realmente el corte de pelo sí se puede sufrir en algunas razas, no a rapa, no completamente rapados, pero también es importante que se hagan un desplanado, es decir, que se haga cepillado extra para quitar todo el exceso de pelo muerto, que es el que finalmente sí me va a generar en algunas ocasiones pues, mayor mantenimiento del calorcito. Así es. ¿Y qué de cierto hay que en el caso de los perros, no sé de los gatos, doctor, si tienen sus almohadillas húmedas, por ahí se pueden enfermar y por eso la importancia de siempre mantenerlas secas? Sí, los perritos y los gatos, los lugares donde tenemos glándulas sudoríferas, que son prácticamente glándulas de olor, es en las patitas. Entonces, mientras más mojadas se mantengan, mayor predisposición tengo a que se generen enfermedades bacterianas o enfermedades micóticas, principalmente por levaduras, en el caso de la malacesia, que es un habitante normal de la piel, pero en condiciones favorables pues va a tener un sobrecrecimiento. Por eso es que a veces vemos las patitas de los perritos, ¿no? Que están de color café o que tienen un aroma como a chetos, por ejemplo. Sí. Entonces, sí lo va a predisponer, ¿no? El que se mantengan húmedas, ¿no? Las patitas así. Sale a caminar, se mete al pasto, se está lamiendo, se queda húmedo con saliva, bacterias de la boquita se quedan en la piel, hay un sobrecrecimiento y finalmente pues tenemos las dermatitis. ¿Y cómo podemos, en el caso de sus almohadillas, cómo es lo recomendable para limpiárselas? Agua, jabón pH neutro y que queden perfectamente secas. Agua fría incluso, por ejemplo, si hace mucho calor, yo baño las patitas con agua fría, eso va a permitir que refresque un poquito, que funcione como un ahí se me fue la palabra, radiador, ¿regulador? ¿no? Ah.
tienen mucha cantidad de terminaciones nerviosas y muchos capilares. Entonces va a tener un gran flujo de sangre estas zonas. Y son precisamente, por ejemplo, cuando vienen en choque térmico, los pacientitos que vienen con un golpe de calor, empapamos esas almohadillas y eso logramos hacer que baje un poquito la temperatura de los pacientes. Aunque de esa forma es como se puede regular. Esto se puede hacer incluso en casita, ¿no? O sea, como una cuestión de rutina, si hace mucho calor, por eso es que se van y se meten a los charcos los perros cuando hace mucho calor. Ok, entonces, y doctor, ¿se les pueden limpiar las almohadillas con alcohol? Porque se supone que el alcohol se absorbe, no como el agua. Se evapora. Se evapora. No, así es. No como tal para limpiar, o sea, no es una cuestión de rutina, de higiene, solamente para higiene es agua, jabón, eso es todo. A veces podemos llegar a ocupar incluso los mismos shampoos que ellos ocupan, o bueno, los ocupamos de manera rutinaria para un baño, pero el alcohol realmente no va a tener ninguna actividad más que cuando se enfría por evaporación, hace ese efecto de termorregular. Y realmente solo lo hacemos pues en el ámbito, en casita, ¿no? Que diga en el hospital, eso sí. Lo hacemos en casa. Ok, y doctor, bueno, ahora hablando de estar en casa, ¿cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar para prevenir este tipo de enfermedades respiratorias? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque, como bien comentabas hace un momento, y que es un dato muy interesante, dependiendo de la zona, es donde más ataca, ¿no? Que comentabas, o menos este tipo de enfermedades. Pero en cuestiones de prevención general, ¿qué nos podrías recomendar para el cuidado de nuestro perro y o gato? Primero, una adecuada ventilación del lugar, ¿vale? Personas que fuman, por ejemplo, que es un hábito que tenemos, bueno, yo no fumo, pero que hay aquí en México, el hecho de que fumen lejos de los pacientes, que esté bien ventilado, eso me puede ayudar muchísimo. En el caso de los gatos, ellos son súper sensibles a el humo del tabaco. Construcciones que estén cerca, el polvo como tal, eso genera un asma felino. Y prácticamente igual que en las personas puede llegar a ocasionar un EPOC, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y son casos pues ya severos, ¿no? Una persona que fuma 2-3 cajetillas al día, todo ese humo lo va a tener ya sea el perro o ya sea el gatito, lo van a inhalar y eso me va a predisponer a una enfermedad bacteriana. La vacunación es bien importante. Finalmente, cumplir con el esquema de cachorros, ¿no? Que son alrededor, dependiendo de cada hospital veterinario. Aquí en el hospital nosotros aplicamos un esquema de vacunas de 8 vacunitas en cachorros y ya cuando son adultos son 4 vacunas de manera anual. En el caso de los perros y en el caso de los gatos son 4 vacunas en cachorros y 3 vacunas ya en pacientes adultos. Algunas otras cosas que podemos pues, estar al pendiente, las corrientes de aire, no es lo mismo que esté ventilado a que tengamos una corriente de aire fría. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia? Porque es una corriente de aire, bueno, es una ventilación pero equilibrada, ¿no? Así es, sí, por ejemplo, el hecho de que está haciendo calor, yo abro la ventana, va a disipar, va a salir el aire caliente, va a entrar aire frío. Pero si tengo un calefactor durante toda la noche y en ese momento abro la ventana a las 5 o 6 de la mañana que salimos de casa, ese cambio brusco de temperatura es lo que me llega a afectar. Nosotros, por ejemplo, como humanos, pues te pones la bufanda, ahorita el cubrebocas, y lo que te ayuda es que no entre el aire frío de golpe hacia nuestra vía respiratoria. En el caso de los perros, los gatitos, no podemos hacer eso. Por más que los abriguemos, por ejemplo, el cambio de temperatura lo va a tener. Pero la cuestión del aire que inhalan frío es lo que puede llegar a generar estos problemas. Aquí, ¿qué es lo que sugerimos? Que se vaya temperando. Tal vez no lo voy a sacar de golpe, pero sí voy abriendo poco a poco una ventana que se ventile unos 30 minutos antes de que salgamos y entonces ya ese cambio de temperatura va a ser menor. Así es. Doctor, ¿y qué tan recomendable es que les pongamos ropa a nuestro animal de compañía?
No es malo, pero tampoco es lo ideal. O sea, no le va a afectar absolutamente nada al perrito traer un chalequito, un impermeable, por ejemplo, pero si se lo dejamos todo el tiempo, vamos a hacer que aumente la temperatura. Entonces tengo mayor predisposición a un choque de calor. Obviamente, si estamos en invierno, tenemos al chihuahueño que está temblando por todo, no sabemos si es por frío o si realmente es porque es un perrito muy ansioso. Entonces, el que nosotros se lo pongamos o no me va a afectar en nada, pero sí en época de calor es lo más recomendable que no lo tenga. Y por ejemplo, cuando contamos, como yo, algunas personas con manada, doctor, obviamente lo recomendable es que si alguno de ellos comienza con esta signología, procurar separarlos, ¿no? Así es, sí, el aislamiento va a ser el primer paso para que no se propague la enfermedad, en lo que sabemos si es algo bacteriano, algo viral, o si es algo pues prácticamente que no es infecto contagioso, que sea el paciente viejito con un soplo en el corazón, que tiene tos por un edema pulmonar, pues hasta que no hagamos los estudios pertinentes no vamos a poderlo diagnosticar. Pero en ese inter es cuando nosotros debemos de aislarlo, tomen fotografía, tomar videos. La verdad es que eso nos ayuda muchísimo a nosotros como clínicos, porque el tono café para mí puede ser un tono café caoba, ¿no? Y para otra persona puede ser un tono café tirándole a un, no sé, un poste de estos de los de luz, que son diferentes, ¿no? Entonces, tomen fotografías, tomar videos, las secreciones. Muchas veces tanto es el estrés del paciente cuando llega con nosotros al hospital, que todos los signos clínicos de tos que ustedes nos refieren se les desaparecen, se curan en automático, pero es todo por no mostrar esos signos clínicos con alguien o en un lugar donde no están a gusto. Entonces, eso va a ser bien importante. Sí, tomen videos y fotografías de todo lo que hagan ellos. Muy buen tip, doctor. Y bueno, doctor, hemos llegado al final de esta transmisión. Doctor Carlos Israel Rodríguez Guadarrama, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que dedicaste para esta entrevista, para poder difundir más acerca de este tema tan importante como son las enfermedades en nuestros animales de compañía. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y también importante el coronavirus, El coronavirus también le pega a los perros, a los gatos. No se ha demostrado que ellos puedan llegar a transmitirlo de manera directa, ¿no? Exactamente, pero sí pueden llegar a ser portadores sanos. Entonces, hasta que no tengamos una prueba específica, personas que hayan tenido signología clínica y que vengan los perritos con la historia de que convivieron con ellos, se indica el aislamiento y hacer pruebas de laboratorio pues complementarias, ¿no? Hemogramas, placas radiográficas, etcétera. Y esto finalmente se da notificación a Senacica, que es el órgano que regula toda la parte de la sanidad animal. Bien, doctor. Pues muchísimas gracias por la información y nuevamente gracias a ti y gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Nos escuchamos en la siguiente emisión de En la Voz del Veterinario. Hasta pronto. El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.